Hola niños, buenas tardes. Comenzaremos con nuestra oración inicial. Hagan la crucecita bien hecha y nos persignamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos y decimos: gracias Padre por el día de hoy que nos regalas. Sigue bendiciéndonos, llénanos de ese amor que tienes para nosotros. Que estos niños hayan aprendido de tu bondad y tu paciencia. De tanto encierro, guíanos por el buen camino que debemos seguir y aprendiendo de ti. Aunque no te pueda ver, sé que tú puedes sentir. Aunque no te pueda tocar, sé que tú me conduces por el camino del bien. Aunque no pueda verte mientras te hablo directamente, sé que siempre estás en mi corazón. Y es por eso que hoy solamente vengo a decirte: te quiero, Señor. Amén. Paciencia es no perder la paz, aunque ande en el valle de aflicciones. Paciencia es no perder la fe, aunque espere y espere por mi Dios. Y por eso rogamos al Señor que en su infinito amor nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios. Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu, Señor. Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti, Señor. Hola mis niños, miren, a mí me tocó el tema la paciencia de Jesús y es el número 22. Vamos a imaginarnos a Jesús, o aquí lo tenemos, como Jesús estaba hablándole a la multitud de gente de una forma sencilla, que la gente lo pudiera entender, y le hablaba en forma de parábolas. La parábola, Jesús le hablaba a la gente del reino de Dios en forma de parábola, que es como una historieta inventada para enseñar haciendo comparaciones de algo que conocemos. En este tema, la paciencia de Jesús, tenemos la parábola de la higuera. Y ahí nos narra que el dueño del terreno donde había la higuera es Dios, y que el dueño le dice al encargado, al viñador, que cortara esa higuera porque ya tenía tiempo que no tenía frutos. Entonces el viñador, el que cuidaba las plantas, le dice al dueño: espérese un año para que dé frutos el árbol, y si no da frutos, entonces lo cortamos. Entonces el dueño del terreno le dice: sí, está bien, vamos a darle el tiempo para que el árbol dé fruto, ¿sí? Esa es una parábola, es un ejemplo muy sencillo, es una higuera donde el dueño de todo ese terreno es Dios, donde el encargado de cuidar estos árboles es Jesús, y los arbolitos somos nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de dar frutos buenos, y ese fruto que ahorita estamos viendo es la paciencia de Jesús. La paciencia es un valor que nos da Jesús, porque desgraciadamente el tener paciencia cuesta mucho. Cuando estamos de la mano de Jesús, cuando Jesús está con nosotros, esa paciencia
es algo bueno para nosotros y lo llevamos a cabo, pero cuando estamos lejos de Él es muy insoportable porque a veces no tenemos paciencia. Y el dueño, entonces esta parábola somos nosotros, este arbolito. Y si este arbolito da frutos, ¿cómo vamos a dar frutos? Yo ya se los he dicho en otros temas. Nosotros damos frutos cuando vamos a misa, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando hacemos oración, cuando hacemos rosario. Nosotros nos nutrimos para después dar fruto. Y ese fruto que ahorita nos está pidiendo Jesús en este tema es la paciencia. Y si nosotros tenemos paciencia, pues si nosotros tenemos paciencia a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros amigos, a todas las personas que están a nuestro alrededor, la situación va a ser más en armonía, vamos a tener más armonía en la familia. Pero si no se tiene esa paciencia, que es un valor, se pierde esa paciencia, entonces eso va a ser un caos. Y aquí nos vamos a comprometer en esta semana a tenerle paciencia a nuestros padres o a la persona que nos cuide en nuestra casa. Vamos a hacer mucha oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener esa paciencia. Y en el libro, ¿se acuerdan que viene un cuento donde dice que de Garudal, donde él estuvo mucho tiempo en la política y nunca estuvo con su familia? Y cuando por algún motivo lo despiden de la política, regresa a su casa y encuentra que en la mesa su esposa siempre pone 2 cubiertos, 2 platos, siempre esperándolo. Así es Dios con nosotros. Dios siempre nos está esperando, nos tiene mucha paciencia porque es su amor, esa paciencia que Él nos tiene, es el amor que Él nos demuestra a nosotros. Y nosotros vamos a demostrarle a los demás que también nosotros podemos tener esa paciencia para con los demás. Entonces en esta semana tenemos un trabajo, hacer que los demás nos tengan paciencia y también nosotros tenerles paciencia a ellos. Y ustedes me van a decir cómo les fue en esa semana si realmente tuvieron paciencia. Y si no tuvieron paciencia, va a ser un fruto que se va a caer al suelo y se va a podrir. Pero si sí tuvieron paciencia, ese fruto se va a quedar aquí en el árbol, porque el árbol es Jesús, ¿sí? Y nosotros somos de Él. Entonces, mis niños, ojalá y este tema les haya gustado muchísimo porque es muy hermoso. A mí me falta la paciencia, pero le pido mucho a Dios que me la dé porque sí la necesito. Bye, nenes. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera no la encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año, removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortarás. Bien, la parábola de la higuera tiene semejanza a nosotros. Los frutos a los que se refiere significa los frutos que nosotros estamos dando ante Dios en nuestra vida. Aquí el dueño de la higuera es el Señor, nuestro Padre Dios, y la persona que lo está cuidando, que la trabaja, que se preocupa por mantener la higuera dando fruto, es el pastor de las ovejas, que viene siendo Jesús. Ustedes se imaginan, o en sus casitas, que tienen plantitas ahí. Algunas plantas dan frutos, algunas otras dan flores y otras no. Todas las plantas que hay en su jardín
o si no tienen jardín, en el parque que ustedes observan o en el campo, dan fruto o también nos brindan oxígeno. Estas plantas requieren cuidado para que nos puedan dar fruto, nos pueden dar ese oxígeno que nosotros respiramos. Así que cada uno de nosotros tenemos que cuidar esa plantita o ese árbol que tenemos para ser semejantes a Jesús y cuidarla para que dé frutos abundantes para nosotros, para seres vivos, para todos. Jesús se refiere a esto como parábola, una comparación, una historia de comparación, para que aprendamos a valorar la vida, aprendamos a valorar el esfuerzo que da cuidar las cosas. Pero, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el fruto al que se refiere Jesús? Ese fruto que se refiere es precisamente el amor, la paz que nosotros damos, la bondad que damos ante las personas o la que expresamos con nuestra familia o nuestros amigos. Esos son los frutos, algunos de los frutos que nosotros podemos dar. Así que niños, ustedes los alimentan como se alimentan las plantitas del agua, las alimentamos por medio de la oración. Mantener esa comunicación con Dios por medio de la oración. En la página 98 empieza el encuentro 22, la paciencia de Jesús. En el apartado Conozco hay una lectura en donde dice, la esposa de Garaud. Garaud es un personaje francés que se enamoró tanto política que olvidó por completo su hogar y su esposa. Tiempo después fue obligado a abandonar la política, entonces abordó de su esposa y regresó a la casa. Cuando entró, vio la mesa preparada para comer 2 personas y preguntó a su esposa, ¿hay una visita? ¿Esperas algún huésped? La esposa contestó, sí, todos los días, te he estado esperando a ti. Después nos dice, estos 2 dibujos parecen iguales, pero hay 8 diferencias. Prueba tu paciencia y búscalas. En el apartado Escucho a mi Dios Padre, en la página 99, piensa bien y adivina uniendo con 2 líneas. ¿Quién es quién en la parábola de Jesús? Aquí tenemos que ir uniendo cada palabras y relacionándolo. En el apartado Aprendo, dice, imagina que el árbol eres tú, ilumina las hojas de color verde y los frutos rojos. Piensa que los frutos son tus buenas obras. Aquí está el árbol y pues tenemos que colorear de cada color, de color rojo, los frutos de nuestras obras buenas. En el apartado Avanzo dice, piensa con quienes estuviste paciencia, añade en tu árbol un fruto por cada uno y se lo dedicas a Jesús. Y con alguien que no tuviese paciencia, dibuja un fruto seco en el suelo. En el apartado Compruebo mi fe, tenemos que contestar la pregunta que dice, ¿de qué forma daremos estos frutos? Y en el último apartado, para vivir en familia, dice que platiques con las personas con las que vives de lo que aprendiste hoy. Además, cuida alguna planta de tu árbol que hay en tu casa hasta que dé flores o frutos. Bueno, mis niños, espero y les haya gustado la clase de hoy. Y recuerden que si tienen alguna duda, no olviden decirle a sus catequistas. Para finalizar con nuestra clase, haremos nuestra oración final. Vamos a hacer nuestra cruz bien hechecita y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos,
Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora cerramos nuestros ojitos y decimos: te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en otra clase más y por darnos otro día más de vida. Ayúdanos a comprender el mensaje que nos diste en esta clase, para llevarlo a cabo en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ilumines para que crezcamos en la fe que tú nos has enseñado. A ti, Mamita María, te damos gracias por todo lo que nos das cada día. Protege con tu manto a mis papitos, a mí y a cada uno de mis familiares, de todo peligro y de toda enfermedad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.